A gran altura, en el aire límpido, volaba un ángel que llevaba en la mano una flor del jardín del paraíso. Y al darle un beso, de sus labios cayó una minúscula hojita que, al tocar el suelo, en medio del bosque, arraigó enseguida y dio nacimiento a una nueva planta, entre las muchas que crecían en el lugar. ¡Qué hierba más ridícula!, dijeron aquellas. Y ninguna quería reconocerla, ni siquiera los cardos y las ortigas. Debe de ser una planta del jardín, añadieron con una risa irónica y siguieron burlándose de la nueva vecina. Pero ésta venga a crecer y crecer, dejando atrás a las otras, y venga a extender sus ramas en forma de zarcillos a su alrededor. ¿A dónde quieres ir?, preguntaron los altos cardos, armados de espinas en todas sus hojas. Dejas las riendas demasiado sueltas, no es este el lugar apropiado, no estamos aquí para aguantarte. Llegó el invierno y la nieve cubrió la planta, pero ésta dio a la nívea capa un brillo espléndido, como si por debajo la atravesara la luz del sol. En primavera se había convertido en una planta florida, la más hermosa del bosque. Vino entonces el profesor de botánica, su profesión se adivinaba a leguas. Examinó la planta, la probó, pero no figuraba en su manual, no logró clasificarla. Es una especie híbrida, dijo. No la conozco, no entra en el sistema. ¿No entra en el sistema?, repitieron los cardos y las ortigas. Los grandes árboles circundantes miraban la escena sin decir palabra, ni buena ni mala, lo cual es siempre lo más prudente cuando se es tonto. Se acercó en esto, bosque a través, una pobre niña inocente. Su corazón era puro y su entendimiento grande. Gracias a la fe, toda su herencia acá en la tierra se reducía a una vieja Biblia, pero en sus hojas le hablaba la voz de Dios. Cuando los hombres se propongan causarte algún daño, piensa en la historia de José. Pensaron mal en sus corazones, mas Dios los encaminó al bien. Si sufres injusticia, si eres objeto de burlas y de sospechas, piensa en Él, el más puro, el mejor, aquel de quien se mofaron y que, clavado en la cruz, rogaba: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. La muchachita se detuvo delante de la maravillosa planta, cuyas hojas verdes exhalaban un aroma suave y refrescante, y cuyas flores brillaban a los rayos del sol como un castillo de fuegos artificiales, resonando además cada uno como si en ella se ocultase el profundo manantial de las melodías, no agotado en el curso de milenios. Con piadoso fervor contempló la niña toda aquella magnificencia de Dios. Torció una rama para poder examinar mejor las flores y aspirar su aroma, y se hizo luz en su mente, al mismo tiempo que sentía un gran bienestar en el corazón. Le habría gustado cortar una flor, pero no se decidía a hacerlo, pues se habría marchitado muy pronto. Así se limitó a llevarse una de las verdes hojas que, una vez en casa, guardó en su Biblia, donde se conservó fresca sin marchitarse nunca. Quedó oculta entre las hojas de la Biblia. En ella fue colocada debajo de la cabeza de la muchachita cuando, pocas semanas más tarde,
Yacía ésta en el ataúd con la sagrada gravedad de la muerte reflejándose en su rostro piadoso, como si en el polvo terrenal se leyera que su alma se hallaba en aquellos momentos ante Dios. Pero en el bosque seguía floreciendo la planta maravillosa. Era ya casi como un árbol y todas las aves migratorias se inclinaban ante ella, especialmente la golondrina y la cigüeña. Esto son artes del extranjero, dijeron los cardos y lampazos. Los que somos de aquí no sabríamos comportarnos de este modo. Y los negros caracoles del bosque escupieron al árbol. Vino después el porquerizo a recoger cardos y zarcillos para quemarlos y obtener cenizas. El árbol maravilloso fue arrancado de raíz y echado al montón con el resto. Que sirva para algo también, dijo, y así fue. Mas he aquí que desde hacía mucho tiempo el rey del país venía sufriendo de una hondísima melancolía. Era activo y trabajador, pero de nada le servía. Le leían obras de profundo sentido filosófico y le leían asimismo las más ligeras que cabía encontrar. Todo era inútil. En esto llegó un mensaje de uno de los hombres más sabios del mundo, al cual se había dirigido. Su respuesta fue que existía un remedio para curar y fortalecer al enfermo. En el propio reino del monarca crece en el bosque una planta de origen celeste. Tiene tal y cual aspecto, es imposible equivocarse, y seguía un dibujo de la planta muy fácil de identificar. Es verde en invierno y en verano. Coged cada anochecer una hoja fresca de ella y aplicarla a la frente del rey. Sus pensamientos se iluminarán y tendrá un magnífico sueño que le dará fuerzas y aclarará sus ideas para el día siguiente. La cosa estaba bien clara y todos los doctores y con ellos el profesor de botánica se dirigieron al bosque. Sí, mas ¿dónde estaba la planta? Seguramente ha ido a parar a mi montón, dijo el porquero, y tiempo ha estado convertida en ceniza. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Qué sabías tú?, exclamaron todos. ¡Ignorancia! ¡Ignorancia! Estas palabras debían llegar al alma de aquel hombre, pues a él y a nadie más iban dirigidas. No hubo modo de dar con una sola hoja. La única hoja existente yacía en el féretro de la difunta, pero nadie lo sabía. El rey en persona, desesperado, se encaminó a aquel lugar del bosque. Aquí estuvo el árbol, dijo, sea este un lugar sagrado, y lo rodearon con una verja de oro y pusieron un centinela. El profesor de botánica escribió un tratado sobre la planta celeste, en premio del cual lo cubrieron de oro con gran satisfacción suya. Aquel baño de oro le vino bien a él y a su familia y fue lo más agradable de toda la historia, ya que la planta había desaparecido y el rey siguió preso de su melancolía y aflicción. Pero ya la sufría antes, dijo el centinela.